presidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita. Vamos a conversar con él. Nos escucha Enrique, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Diálogo en I99. Gracias, un saludo cordial a ustedes, a los oyentes, a sus órdenes. Por favor, empezamos esta entrevista. Adelante, Alberto. Gracias. ¿Cómo le va, ingeniero Enrique Pita García? Le saluda Alberto Quintana. Y al unísono le pido, enviémosle un fuerte abrazo a toda la gente en Manabí por la celebración de sus 197 años de provincialización. Un abrazo inmenso a todas las localidades manabitas. Ingeniero Pita, pasan los procesos electorales y la gente se olvida del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y digo esto porque a veces la gente es ingrata y nosotros siempre ponderábamos el hecho de que cuando se inició esta acción conjunta denominada proceso de vacunación, pues saltó esta idea de que el CNE también preste su contingente. Sería bueno recordarle a nuestra audiencia, porque ya nos vamos olvidando del tema, ¿no? Sería bueno resumirle a nuestra audiencia básicamente pues los aspectos más relevantes que han tenido que ver con ese soporte que brindó en el arranque de este nuevo tramo de la campaña de vacunación masiva contra el COVID, pues el Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días. Buenos días. Mire, le agradezco mucho la oportunidad de expresar algo respecto a lo que usted manifiesta al inicio de su intervención. En realidad, lo que usted ha dicho es una gran verdad. Durante la época del proceso electoral, pues obviamente a la función electoral le dan como bombo y fiesta respecto pues a una cantidad de supuestos y de acusaciones nunca fundamentadas, simplemente, como digo, supuestos. Y sobre la base de eso, pues se habla de barbaridades, y se habla de fraudes, y se habla de supuestos centros de procesamiento de datos paralelos, etcétera, etcétera. Sin embargo, termina el proceso y como que nadie se acuerda de ese tipo de denuncias, y todo el mundo contento, desprestigiaron, echaron leña, nos dieron palo. Sin embargo, posteriormente ya nadie se acuerda. Sí. Y esto revela pues el hecho de que son acusaciones sin fundamento, que lo que buscan es simplemente desprestigiar un proceso con fines de carácter político. Esto para defender un poco mi institución o la institución en la cual represento en relación al último proceso. Ahora bien, ingeniero, vamos haciendo algo, más bien vamos a la inversa, dejemos el tema de la vacunación para el último. No es que ya nos metimos, es que nos metimos en esto, y es bueno hablar de este tema, porque yo critico de manera muy frontal algo, el hecho de que los ecuatorianos, y ahí tenemos mucha responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? Espera las elecciones para advertir y cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, cuando debería de ser, por ejemplo, yo decía, ¿no? Al día siguiente del 11 de abril de la segunda vuelta electoral, decía yo, hay que comenzar a impulsar una serie de reformas al Código de la Democracia que permitan justamente aquello, cimentar nuestro sistema democrático, que permita algo, por ejemplo, más allá de que las lides electorales, ¿no? Las disputas, las elecciones tengan poca diferencia entre un candidato, entre una postura y otra, deberíamos ser los ciudadanos respetuosos de aquello. Y esto también tomando como ejemplo lo que pasa en el Perú, ¿no? Pues las realidades en Latinoamérica son muy parecidas. Y en ese sentido, la pregunta es, ingeniero Enrique Pita, ¿qué hacer ya con toda la experiencia que usted tiene? ¿Qué hacer para poder fortalecer el sistema democrático a través de procesos electorales, de contar con organizaciones políticas sólidas? Bueno, fundamentalmente la ley. Fundamentalmente hay que trabajar en la ley la ley electoral. Si bien es cierto, es que una ley relativamente nueva, porque fue reformada hace no poco tiempo, ahí tiene serios vacíos o situaciones que no son pocas las veces en las cuales se pretende que seamos nosotros los que impongamos, nosotros como función electoral, me estoy refiriendo, los que impongamos correctivos que están al margen de la ley. Respecto, por ejemplo, calificación de candidaturas. Se espera que sea la función electoral la que califique las candidaturas y no dé pasos a candidaturas que
ciudadanía no deberían ser procesados porque tienen acciones judiciales, porque su idoneidad moral es cuestionada públicamente, etcétera, etcétera. Pero la ley dice que mientras no exista sentencia ejecutoriada de última instancia, cualquiera puede ser candidato. Hay países en los que ya cuando se inicia un proceso en contra de alguna persona, ya tiene una limitación para poder ser candidato. Hay aspectos relacionados con las organizaciones de los partidos políticos. Ya en este momento, le comento, ya hay algunas, digamos que son una decena de organizaciones políticas que están pidiendo ya claves para recoger firmas y organizarse como organismos de carácter político, unos provinciales, otros de carácter nacional. Por lo tanto, la facilidad de estructurar organizaciones políticas también es una situación que agrede pues con una vida democrática del país. Tienen derecho, sí, pero debería de haber ciertas limitaciones que pues impida que cualquiera que piensa que ser líder local y puede recoger firmas, porque los ecuatorianos firmamos por cualquier cosa, pueda constituirse en partidos políticos. Y obviamente aspectos ya relacionados con la integración mismo del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, son aspectos que nos corresponde ahora, o nos correspondería ahora, mirarlos sobre la base de la última experiencia y tratar de mejorarlos. Es a lo que me refería. Claro, ahora, hay un abuso, ¿no? Y justo ayer abordábamos este tema, como que hay un abuso en aquello de manejar el concepto más amplio de la democracia y de la participación, el derecho que tiene cualquier ciudadano. Y vea usted ya nos está dando líneas muy claras, porque se viene en poco tiempo ya un proceso electoral de renovación de los gobiernos locales. Y ya me imagino, pues, usted lo acaba de advertir también, ¿no? Ya hay quienes están impulsando a nivel cantonal y a nivel provincial la creación de nuevos movimientos. ¿Cómo generar precisamente aquello? Sin coartar derechos, pero mejorar la participación ciudadana, ingeniero Enrique Pita. Bueno, también es cierto que nos correspondería posiblemente a la función judicial campañas en favor de despertar la responsabilidad social para que efectos de que no sean pues tan ligeros, por llamarlo de alguna manera, los ecuatorianos para respaldar una organización, la creación de una organización política, ¿verdad? Posiblemente mejorar también, y eso es verdad, la capacitación a los ecuatorianos respecto a su obligación de actuar con responsabilidad en el momento de votar, y para eso también el Ministerio de Educación debe tener o mejorar también ese pensum. También nos corresponde a nosotros mejorar el quehacer del Instituto de la Democracia, que está llamada a ser, pero muy activa respecto a esto, y que no sea simplemente pues una parte del Consejo Nacional Electoral que termina siendo en muchas ocasiones pues un área de simplemente cumplir compromisos políticos de las autoridades electorales, y los puestos no son llenados precisamente para efecto de cumplir con la función para la cual está llamada este Instituto de la Democracia. Es decir, hay muchos aspectos, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por un lado, yo le comparto, si estamos trabajando en el Consejo Nacional Electoral haciendo evaluaciones de las lecciones aprendidas en varios aspectos, en procesos. En una semana vamos a tener uno en el área de informática, lecciones aprendidas en el área informática. Se está haciendo talleres internos sobre lecciones aprendidas en el área de procesos, y todo esto nos permite pues también ir estableciendo los correctivos necesarios para que a futuro pues tengamos mejores procesos. Oiga, yo no quiero dejar pasar de lado este tema, ¿no?, de las organizaciones políticas. Por ejemplo, a mí me llama la atención también, ¿no?, que muy orondos hay organizaciones políticas, ¿no?, que surgen de acuerdo pues a la coyuntura política. Voy a referirme, a ver, hay dos familiares del expresidente Lenín Moreno que tienen organizaciones políticas. En su momento hicieron sus movimientos, lograron supuestamente con la recolección de firmas, tienen sus movimientos. Hay un movimiento político que fue hecho evidentemente por un ex ministro de Estado que es prófugo actualmente de la justicia, que también hizo una recolección de firmas que también no fue muy transparente.
y utilizando, eso sí, pues recursos hasta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay otro que es otro ministro de Estado que también, en cambio, él está detenido y tiene otra organización política. La pregunta es, ¿por qué se permiten este tipo de cosas y por qué también no hay una depuración de las organizaciones políticas? Y esto va más allá incluso del tiempo en el cual ustedes están en el Consejo Nacional Electoral, porque hay organizaciones a las que yo me he referido que incluso fueron conformadas, integradas antes de. Bueno, la respuesta es muy simple, porque la ley lo permite. Que en el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Por lo tanto, será responsabilidad del legislador el aplicar los correctivos, enmendar la ley y obviamente hacer una mejor ley. Pero si usted mañana decide constituir una organización política, pues cumple con unos requisitos básicos, que es tener pues un ideario, tener directivas de carácter provincial y de carácter nacional, establecer pues su organización, sus fines, sus etcétera, etcétera, que todos son aspectos de carácter simplemente de declaratorias formales, ¿verdad? Y que posiblemente va al rincón del vago, en el cual algunos van a sacar los temas de tesis, o coge los idearios de otras organizaciones políticas y las copia, las adapta y las ajusta, y eso lo presenta ante el CNE. Nosotros no estamos sino simplemente para ver que usted ha cumplido con ciertos parámetros básicos en sus declaraciones, en sus idearios y en sus pronunciamientos, y tiene directivas, se consigue amigos aquí, amigos por allá, parientes por aquí, parientes por allá, arma sus directivas y ya tiene el derecho a ir a pedir la clave y con eso recoge firmas. Se para en una esquina de un parque, ofrece lo que sea, recoge firmas, las presenta, nosotros las calificamos porque están ahí. Posiblemente tengamos que mejorar, y eso sí es una obligación que tiene que enfrentarse el Consejo Nacional Electoral, la revisión de las firmas, porque no hay tantas firmas, no hay cama para tanta gente. Si usted revisa tantas organizaciones políticas y las firmas que han respaldado, resulta que más de las 3/4 partes de los ecuatorianos duplican. Yo no he firmado, pero capaz que está por ahí mi firma. Hemos respaldado la creación de organizaciones políticas. Por lo tanto, sí, esa es una parte que nos corresponde a nosotros como función electoral. Pero también es cierto que los ciudadanos tienen que actuar más responsablemente en relación a con lo que respaldan. Y por supuesto el legislador debería de rigidizar, mejorar o ser mucho más exigente en relación a la organización, a las condiciones para organizar una organización política. Claro. Eso es fundamental. Hay que tener más rigurosidad en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a los controles y claro, hay que generar esas modificaciones. Antes de ir con Henry Avelino, le quería preguntar, y esto, a ver, quiero una opinión más personal, incluso lo saco del tema institucional o como vicepresidente del CNE. Hay quienes manifiestan que es importante, por ejemplo, en el marco de las reformas, impulsar una modificación en lo que tiene que ver con el tema de la elección de nuestros parlamentarios, los representantes provinciales y los representantes nacionales a la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Se mantienen en primera vuelta o sería mejor modificar e ir a una elección en segunda vuelta electoral de nuestros parlamentarios? Quería conocer su opinión personal sobre esa propuesta. Mi opinión es que deberían ser votados en una segunda vuelta electoral. Yeah. Lamentablemente, cuando se vota en primera vuelta, se produce un fraccionamiento tremendo que hace que posteriormente la gestión de la Asamblea Nacional se vea obstaculizada por el hecho pues de que está dispersa, llamemos así, en representantes de sectores políticos que no son necesariamente los mayoritarios, ¿verdad? Sí. Y que terminan, pues, de alguna manera después sumándose a esos sectores mayores, pero nada es gratis en este país, ¿verdad? Uh-huh. Estableciendo condiciones, poniendo obstáculos al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Mi opinión es, por supuesto que hay mucha gente que piensa que habría concentración en esas dos organizaciones políticas que están compitiendo en una segunda vuelta electoral, pero sería parte de una depuración posiblemente del quehacer político.
Claro, se podría evitar fraccionamiento y más bien darle fortaleza a la gobernabilidad. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? 7:17, don Henry Avelino, con otras preguntas para el ingeniero Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Henry, por favor, el audio, el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí. Yo tengo audio en mi Zoom. ¿Ahí me escucha bien? ¿Cómo está Enrique Pita? ¿Me escucha muy bien usted también, ingeniero? Lo escucho muy bien, don Henry. Se me está quedando. Un placer saludarlo, como siempre, y desearle un excelente día y conversar justamente del tema de vacunación, ¿no? Cómo está funcionando el tema del link, el tema del aporte también que el CNE ha brindado en este proceso. ¿Cómo usted lo califica? Justamente cuando el presidente de la República cumple un mes también, ¿no? En todo este proceso, en todo este tiempo que ha sido una campaña que se ha impulsado bastante el tema de la vacunación 900. Bien, para nosotros como función electoral es una satisfacción haber podido contribuir o estar contribuyendo con el éxito de este plan de vacunación, que no es un plan de vacunación que beneficia a un gobierno específico, es un plan de vacunación que que beneficia a todos los ecuatorianos, porque al final del día todos estamos buscando salir de esta pandemia y la única forma de hacerlo es vacunándonos. Por lo tanto, para nosotros ha sido una oportunidad poner a servicio de este plan toda nuestra capacidad técnica, y yo quiero ser enfático sobre aquello. Capacidad técnica. ¿Y por qué digo esto? Porque puede haber alguna confusión en cuanto a que nosotros administramos, manejamos o de alguna manera tomamos decisiones sobre el plan. No hay tal. Nosotros hemos aportado al Ministerio de Salud entregándole la información de los recintos electorales que utilizamos en el último proceso electoral. Incluso sobre eso hicimos una selección de los recintos que más se prestaban desde nuestra óptica para tal situación. Posteriormente también le hemos dado todo el aporte de carácter técnico para crear los aplicativos, que no es un trabajo sencillo, permítame decirlo, y con satisfacción también lo digo. No es un trabajo sencillo. Todos los aplicativos, el aplicativo que utiliza el Ministerio de Salud es diseñado y puesto en práctica, y todas las semanas es ajustado por el Consejo, por nuestros técnicos del Consejo Nacional Electoral. Ese aplicativo se ha ido incluso complementando con ciertas exigencias que se ha visto necesario incorporarlas, como la actualización de las personas que ya se han vacunado para efecto de liberar esas vacunas. Aquellos ecuatorianos que, claro, están empadronados en un sitio, pero están por trabajo o por cualquier sitio eventual en otro sitio, puedan cambiar su sitio de vacunación, ¿verdad? Y hay una serie de aspectos que todavía están siendo corregidos o que semanalmente se ven en la necesidad de ser corregidos y que nos corresponde a nosotros hacerlo. Todas las semanas estamos recibiendo nosotros el plan de vacunación de la siguiente semana. Eso nos corresponde incorporarlo a ese plan, al aplicativo, para que los ecuatorianos puedan ir mirando. Mire usted, hay más de 22 millones de consultas que se han hecho ya en este momento a ese aplicativo, lo cual implica que ha dado resultados y que está siendo, pues obviamente, efectivo para que los ecuatorianos puedan investigar. Por ahora también hemos aportado con ciertos conocimientos y con ciertas experiencias, llevando nuestra experiencia, digo, en aspectos electorales, también a un tema de plan de vacunación en cuanto a la información para que los ciudadanos estén más enterados. Hemos hecho recomendaciones, unas de carácter personal, otras institucionales, a las autoridades de salud, para que también se mejore esto, de tal manera pues que somos muy activos en esto. Nuestra obligación es prestar toda nuestra contingencia, arrimar toda nuestra capacidad, nuestros hombros, para efecto del éxito de este plan, que en definitiva pues lo que beneficia a los ecuatorianos. Así es, ingeniero Enrique Pita, y eso se refleja sin lugar a dudas en la efectividad, en la funcionabilidad también que da el aplicativo, el acceso que tiene la gente a la información. De los recintos electorales, ingeniero Enrique Pita, que participaron en el último proceso electoral, ¿cuántos actualmente están funcionando como centro de vacunación? Porque algunos se sorprenden, ¿no? Y esto de cambiar el lugar ha sido fantástico, poner el lugar más cercano a su domicilio, ¿no? ¿Cuántos están participando?
Aproximadamente son unos 415 recintos, no solamente de los recintos electorales, sino de los centros de vacunación que también el ministerio escogió como para este proceso. Pero de los que nosotros recomendamos, que fueron cerca de 2.000, el ministerio originalmente escogió aproximadamente unos 415. Nosotros hoy estamos recomendando una ampliación a esa. Si se quiere, a ver, dos condiciones. Si se tienen las vacunas, porque obviamente pues no se trata de ampliar el número de puntos de vacunación o centros de vacunación si no se tienen las vacunas, porque eso sería pues desperdiciar recursos. Pero si ya se tienen las vacunas, y creo que ya ahora sí se tienen las vacunas, sí creemos que, y hemos planteado, personalmente he planteado esa opinión ante la ministra y las autoridades de salud, de ampliar el número de recintos electorales, de tal manera de que si, por ejemplo, nosotros ampliáramos, y tengo aquí unos números, si nosotros ampliáramos a 700, y eso no solamente incluye los recintos electorales, incluye ya los puntos de vacunación que están en funcionamiento, que no necesariamente han sido recintos. Y en eso nosotros recomendaríamos, o yo recomendaría, por ejemplo, que se utilicen las delegaciones provinciales, de tal manera de que podríamos llegar a cerca de 2.100 puntos de vacunación. Otra cosa que estamos recomendando es el hecho de que no se planifiquen solamente 150 personas, porque hay un ausentismo importante. Esto es como cuando usted organiza una fiesta, ¿verdad? Si usted invita a 200 personas, le van 150, por lo tanto compra el buffet de 150 nada más, ¿verdad? Pero esto es lo mismo. Nosotros creemos que si quiere tener 200, invite 300. De tal manera que usted vea que no van 200, pero cumple con un mejor objetivo, van más personas, cumple con el objetivo en cuanto a número. Por lo tanto, creemos que tiene que, de alguna manera, ya también aumentarse el número, considerando el ausentismo de los convocados por punto de vacunación y por recinto también de vacunación. Creemos también que es muy importante, como dije antes, incrementar de tal manera de que podríamos llegar con este par de recomendaciones a cerca de 18.900.000 personas con dosis en los próximos 3 meses, y se cumple el plan de gobierno. Creo que la difusión no está bien. Ayer oía que en la Asamblea Nacional los asambleístas reclamaron a la ministra que la difusión es deficiente, y tiene razón. Yo creo que no se están utilizando los recursos de radio. En sectores marginales la radio tiene mucho más penetración que televisión o estos spots que el gobierno hace, que no necesariamente la gente los ve. Hay que utilizar las cadenas comerciales. Mire, Tía está presentando un aporte invalorable, regalando kits. Kia tiene una radio que cubre sus 270 locales. Es decir, hay que ser un poco más imaginativo y vamos a poder llegar. Y yo creo que en este caso la buena noticia es que el Ministerio de Salud está replanteando, y ahí estamos nosotros también para arrimar el hombro. Eso es lo importante, ¿no? El poder, el replantear y el poder sacar adelante el proyecto que, como usted bien lo dice, ingeniero Enrique Pita, es de todos los ecuatorianos. Alberto Quintana tiene una consulta más. Sí, algo adicional para cerrar, ingeniero Pita, ¿no? En detalle, son 132.868 personas las que han actualizado su registro de vacunación, es decir, habiendo recibido sus dosis en el exterior y utilizando los mecanismos informáticos que ha puesto a disposición el CNE, han podido ya dar cuenta de aquello, y así la autoridad sanitaria de nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, les va dando de baja. Entonces eso es un gran aporte. Y sí, coincidimos con lo que manifestaba ahorita en el hecho de que hace falta un poquito poder apuntalar más el tema de la comunicación para que llegue pues esta iniciativa a todos los sectores. Queremos agradecerle mucho, señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita García, por estos minutos y por estos detalles que son tan importantes. A que tenga un excelente viernes. Igual para ustedes, mi estimado amigo. Un saludo cordial. Muchísimas gracias. 7:26, doña Wendy Quinde. Tenemos, como siempre, oiga, un detallito rápido. A ver, solamente en esto de la desgracia ocurrida el día de ayer en Miami, en la madrugada, ¿no? Hay una actualización informativa